Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Que es obtener las ideas principales de una lectura. Estas lecturas pueden ser noticias, artículos, ensayos. En pocas palabras, estas ideas principales o ideas secundarias se obtienen para sintetizar un texto, para sacar lo más eh, importante del texto que estamos leyendo. Vamos eh, a indicar, vamos a dar lectura a, a este párrafo que el texto nos expone, que dice: existen diferentes teorías para explicar esta extinción. Pudo ser por aniquilación directa, por medio de guerras de conquista o por transmisión de enfermedades. También se cree que la causa pudo ser el desplazamiento por competencia con los Homo sapiens, pues estos eran más innovadores y creativos. Tenían ideas de caza más depuradas y eran socialmente más fuertes, o quizá debido a la propia incapacidad de los neandertales para sobrevivir. ¿Ya? Es una parte de un texto. De todo este texto, ¿qué podemos decir? O sea, que, por ejemplo, para Gaby, primero de qué estamos hablando? Primero hablamos de la teoría de extinción. Ya, Decimos que habían competencia de los Homo sapiens y ya, ¿verdad? Entonces existe algunas ideas aquí, entonces. Dice, identifica qué elementos tiene la misma naturaleza. Entonces, aquí el texto nos indica aniquilación directa por medio de guerras y transmisión. Estas, aniquilación directa por medio de guerras de conquista y transmisión de enfermedades, sí es sí son palabras, sí son ideas importantes que deberíamos tomar en cuenta o que se nos queden grabadas al momento de leer un texto. De ahí, por ejemplo, dice, también se cree que la causa puede ser el desplazamiento. Dice, por competencia con los Homo sapiens. Pues estos eran más innovadores y creativos. Cuando decimos, pues estos eran más innovadores y creativos, ya estamos hablando específicamente de los Homo sapiens, pero no es el tema central, o estábamos hablando de los Homo sapiens. No, ¿verdad? Estábamos hablando de las diferentes teorías de explicar la extinción. No estábamos hablando de los Homo sapiens, ¿verdad? Tenían técnicas de caza más depuradas y eran socialmente más fuertes. Seguimos hablando de los Homo sapiens. El texto, la idea, el contexto del texto es la teoría de la extinción, y en esta parte seguimos hablando de los Homo sapiens. Entonces, no es irrelevante esta idea, ¿verdad? O quizá debido a la propia incapacidad de los neandertales para sobrevivir. De este texto podemos decir que las ideas principales sería la aniquilación directa por medios de guerras de conquista o por transmisión de enfermedades, o la propia incapacidad de aquellos, ¿cómo se dice? Cavernícolas, porque son los Homo sapiens y los neandertales entran en esta era del humano que no, o sea, no tenía la capacidad de pensar bien. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer el siguiente. ¿Cómo quedó?
Todo esto de aquí queda. Existen diferentes teorías para explicar la atención. Pudo ser por luchas con otros. Ya le empieza a resumir. Ya no mete ya no introduce en el texto la palabra Homo sapiens. Pueden ser por factores ambientales o por capacidad de adaptación, sin tener en cuenta que durante 200 años soportaron con éxito los periodos glaciales más intensos. Esta partecita que leímos aquí arriba ya se transformó en este nuevo texto, retirando las ideas que no son tan importantes. ¿De acuerdo? Vamos ahora a seguir aplicando este resumen, de sacar ideas principales. Dice, retoma lo que quedó del párrafo después de haber trabajado la estrategia anterior y verifica si quedaron todas las ideas indispensables para comprender el párrafo y que no pierda sentido. Otra cosa es importante. Al momento en que ustedes extraen las ideas principales y secundarias, tienen que tomar en cuenta que el texto o el nuevo resumen tenga sentido. Tenga sentido al momento de leer, que se pueda comprender, que sea algo comprensible. ¿De acuerdo? Existen diferentes teorías para explicar la extinción. Pudo ser la lucha con otros por factores ambientales o por incapacidad de adaptación, sin tener en cuenta que durante 200 años soportaron con éxito los periodos glaciales más intensos. Vamos a identificar las palabras claves del texto. Estamos aquí en esta parte azul. Existen diferentes teorías para explicar la extinción, luchas con otros factores de medio ambiente y capacidad de adaptación. Durante 200 años soportaron éxito periodos y glaciales intensos, ¿no? Estas son palabras claves para sacar la idea central de lo que queremos decir. ¿Cómo quedaría? A comparación del texto de arriba, ¿no? Vamos a hacer vamos a mirar en qué se diferencia el del uno y el otro. Existen teorías para explicar la extinción, tema principal, idea principal, porque estamos hablando de las teorías de la extinción. Aquí tachamos, pudo ser, no es tan necesario y va directo por lucha con otros, por factores ambientales o por incapacidad de adaptación. Borramos sin tener en cuenta y seguimos que durante 200 años soportaron con éxito los periodos glaciales. Las palabras más sin tener en cuenta, pudo ser, son palabras que podemos omitir. Y podemos pasar directo a la siguiente idea, como aquí lo hacen. Existen diferentes teorías para explicar la extinción. Punto. Por lucha con otros, y ya no pone la palabra puede ser, o fueron, o los más relevantes esas palabritas son conectoras, y abajo les voy a explicar los conectores. Entonces, omitimos los conectores y pasamos directamente a las ideas completamente interesantes acerca de la lectura. En total quedó resumido así. Existen diferentes teorías para explicar la extinción por lucha con otros, por factores medioambientales o capacidad de adaptación que durante 200.000 años soportaron con éxito los periodos glaciales intensos. Ya no dije más, ya no dije pudo ser, ya no dije sin tener en cuenta. Vamos a hacer voy a buscar aquí un texto pequeño y vamos a sacar rápidamente las ideas principales, ¿de acuerdo? Denme un segundito.
Vamos a leer este pequeño párrafo. Vamos a leer, Gladys. Y vamos a aplicar lo que ahorita estábamos enseñando. Leo todo. Sí, todo lo está. El número de niños trabajadores en el mundo en la actualidad se sitúa en 168 millones, un tercio menos que en el 2000. Esto es a la vez estimulante y preocupante. Es alentador porque en Myanmar Es un lugar. fueron rescatados niños soldados de 11 años. En Malawi, niñas ya no trabajan desde el amanecer hasta la noche, realizando tareas domésticas y ahora pueden ir a la escuela. Y en Rumania, niños forzados a mendigar ahora están a salvo en centros de rehabilitación. En el párrafo que está ahí, vamos a encontrar primero la idea principal. ¿Cuál es? ¿De qué está tratando el tema? ¿No es cierto? El tema principal es este. Ay, no se puede copiar eso. El número de niños trabajadores. Esa es la idea principal, ¿verdad? Número el número de niños trabajadores. ¿Qué más podemos ir tachando aquí? El número de niños trabajadores en el mundo en la actualidad se sitúa en 168 millones. ¿Cuál sería la siguiente frase importante para ir resumiendo esto? En la actualidad. En la actualidad. Entonces, la palabra en el mundo ya se iría, ¿verdad? En la actualidad, el número de niños trabajadores en la actualidad era, perdón. ¿Qué más podemos decir? ¿Es importante esta cifra? Sí, es importante porque indica el número exacto que ahora están trabajando, ¿verdad? Dice, el número de niños trabajadores en la actualidad se sitúa, puede ser. Podemos cambiarle, está en 168 millones. Podemos utilizar sinónimos también para utilizar
Un tercio menos que en el 2000. ¿Es importante eso? Habla del pasado, ¿verdad? Hace una comparación. Ajá. Vamos a tachar esto. El número de niños trabajadores en la actualidad está en 168 millones. Esto es a la vez estimulante y preocupante. La palabra esto es a su vez estimulante y preocupante. Podemos cambiarle. Coma, es estimulante y preocupante. El número de niños trabajadores en la actualidad está en 168 millones. Es estimulante y preocupante. O a la vez es estimulante y preocupante. ¿Cierto? ¿Cómo más podríamos resumir? Punto. Es alentador porque en Myanmar fueron rescatados niños soldados. En Malawi, las niñas ya no trabajan hasta medianoche realizando tareas domésticas y pueden ir a la escuela. Y en Rumania, niños forzados a mendigar ahora están a salvo. ¿Cómo resumimos eso? ¿Es necesario tal vez mencionar los lugares? No creo. No, no es necesario. Es alentador porque niños soldados fueron rescatados, coma, niñas ya no trabajan y el último dice niñas ya no trabajan, pueden asistir a la escuela y niños ya no están mendigando. El número de niños trabajadores en la actualidad está en 168 millones. A la vez es estimulante y preocupante. Es alentador porque los niños soldados fueron rescatados. Niñas ya no trabajan y pueden ir a la escuela y niños ya no están mendigando. Aquí también puede ir esta idea que dice que ahora se encuentran en centros de rehabilitación, ¿verdad? Ya no están mendigando, aunque ni tanto, porque están ya cuidados, ¿no es cierto? ¿Qué les parece ahí? Creo que está en síntesis de lo que trata el párrafo de arriba, ¿verdad? Estamos diciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí está claro más o menos lo que se sintetiza un párrafo. Se resume sacando las ideas principales y secundarias acerca del tema y lo resumimos así. Queremos decir lo mismo de arriba, resumido, arriba vuelta lo explican más detalladamente. Ya, ahora vamos a continuar con los conectores. Los conectores. Los conectores temporales
establecen relaciones de tiempo y pueden ser de 3 clases: de anterioridad, de simultaneidad y de posterioridad. De anterioridad ayudan a mostrar que un evento suceda antes que otro. Son conectores temporales de anterioridad. ¿Cuáles? Antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, anteriormente, previamente, tiempo atrás, antes de que, primer lugar, inicialmente, hasta que, entre otros. Un ejemplo de este es los cuentos, ¿no? ¿Cómo inicia un cuento? Había una vez. Había una vez. Había una vez, ¿no es cierto? O todo comenzó. Entonces, estas palabritas, había una vez, todo comenzó, son conectores temporales y específicamente esos son de anterioridad, que sucede antes ¿de acuerdo? Aquí está un ejemplo. Antes de comprobar que el Homo sapiens y el hombre de Neandertal eran 2 linajes distintos, se pensaba que el de Neandertal era de una subespecie del Homo sapiens. Antes, esta palabrita identifica que el Homo sapiens era una especie antes que el Neandertal, ¿ya? La palabra antes indica que el pensamiento de un hombre neandertal era de una especie del Homo sapiens. Es anterior al pensamiento que eran 2 linajes distintos. ¿Cómo sería, Esmeralda, un ejemplo? A ver. No hablemos de esto exactamente del Homo sapiens. Hablemos de otro. Un ejemplo cualquiera. Utilizamos estos conectores que, yo qué sé, una oración con un ejemplo de lo que hayas hecho. Recordemos los conectores, estas palabritas antes, hace tiempo, al principio. Por ejemplo, yo digo, antes de iniciar clases, yo tengo que dejar arreglando mi habitación. Es un hecho que sucede antes de. ¿Cuál sería un ejemplo, Esmeralda, con el conector de anterioridad? Al comienzo de la aula virtual hay que silenciar los micrófonos. Sí, está muy bien. Son conectores, ¿verdad? Entonces, antes de. Entonces, también tenemos que tener claro que no necesariamente va al inicio, ¿no? Antes de. Podemos estar contando una historia. Por ejemplo, yo estaba cogiendo el bus, pero antes me fui a comprar un agua. Entonces, esta conector antes está en medio de un narrativo y identificamos este conector. ¿Estamos claros con el conector de anterioridad? Vamos ahora con el conector de simultaneidad. Indica 2 acciones o eventos que suceden al tiempo o casi al tiempo. Son conectores temporales. Las palabras en cuando se refiere a algo preciso, instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, cuando, entonces, fue entonces, cuando, mientras, simultáneamente, actualmente, mientras que, a medida que, entre otras. Un ejemplo. La tez de algunos Homo sapiens se aclaró cuando se trasladaron a vivir a zonas frías. La tez de algunos Homo sapiens se aclaró cuando se trasladaron a vivir a zonas frías. Es un conector de simultaneidad. Quiere decir hacer una comparación en un momento simultáneo, que tal vez sucedió en un tiempo y en otro tiempo. Un ejemplo de él podría ser eh,
Estaba conduciendo el carro. A ver, déjenme pensar uno que demuestre simultaneidad. Y ustedes también, Gladys va a pensar uno, un ejemplo de simultaneidad. Estaba conduciendo mi auto cuando entonces recibí una llamada del celular. Son actos que sucedieron simultáneamente, ¿de acuerdo? Gladys, ¿nos puedes ayudar con un ejemplo tal vez tuyo, vivido, que se te haya ocurrido, por favor? Licenciada, con cualquiera de simultaneidad. Con cualquiera de esos conectores. Ya. Mientras arreglo mi casa, escucho música. Son dos actividades que suceden simultáneamente. Arreglas y escuchas música, ¿verdad? Vamos ahora con el conector de posterioridad. Ayudan a mostrar que un evento sucede después de otro. Son conectores temporales de posterioridad, más tarde, luego, después, con el paso del tiempo, el día X, posteriormente, finalmente, después de que, entre otros. Ejemplo. Después de que se realizaron los estudios genéticos cerca de los 400 esqueletos neandertales, se reveló que el Homo sapiens y los neandertales eran dos especies distintas. Vamos ahora a dar un ejemplo, mi ejemplo. Primero empiezo la clase y después voy a comer, ¿de acuerdo? O después de empezar mi clase, voy a comer, ¿sí? Gaby, ayúdanos con un ejemplo utilizando cualquiera de estos conectores. Estaba resolviendo ejercicios de matemáticas y finalmente resolví con éxito. Posterioridad, ¿no es cierto? Algo que pasó después, que va a pasar después, ¿verdad? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda acerca de los conectores? ¿Qué se podría decir? Para comprender, más bien para identificar, más o menos tenemos que tener claro de los tiempos, ¿no? Anterioridad, todos aquellos conectores que se refieran a un tiempo anterior. Simultaneidad, aquellos conectores que puedes tener una comparación de hacer algo. Y posterioridad, el resultado. Esos conectores que dará el resultado de lo que vayas a hacer o de lo que estés hablando, ¿de acuerdo? Hasta ahí hemos hablado acerca de los conectores de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Y cada una hemos dado un ejemplo. Bueno, ya hemos dado los ejemplos de Ha habido más conectores. Conectores espaciales. ¿Cuáles fueron los conectores que vimos anteriormente? Los conectores temporales, ¿verdad? Ahora vamos a ver los conectores espaciales. Temporales espaciales. Los conectores espaciales son las palabras que establecen relación al espacio. Ayudan a mostrar el lugar donde suceden los eventos. Por ejemplo, aquí, allí, allí, delante de, encima de, ese, aquel, donde, junto, al lado de, en medio de, por arriba de, abajo de, entre otras. Ejemplo, debido a que los restos fósiles más antiguos del hombre neandertal han sido encontrados en la península ibérica, se cree que ahí fueron donde se realizaron los primeros asentamientos y permanecieron estables hasta su extinción. ¿Quién quiere decirme, a ver, un ejemplo de conector espacial? Utilizando uno de estos conectores.
Encima de, en medio de, aquí. Uno corto, porque este estaba demasiado largo, que aquí da una explicación, ¿no? Puede ser Esmeralda. ¿Cuál se te ocurrió? Al lado de mi plato está mi vaso. Al lado de mi plato está mi vaso. Sí, podría ser. Yo también ahorita se me ocurrió. Estaba conduciendo mi auto y delante de mí se atravesó un perro. ¿Verdad? Delante de mí se atravesó un perro. Son conectores espaciales. ¿De acuerdo? Aquí está otro ejemplo. Fui de visita al mercado artesanal. En aquel lugar me compré un anillo. Espacio. Cuando nos referimos a espacio, más quiere decir del lugar, ¿no? Aquí, allí, encima, por debajo, arriba de. ¿En dónde se encuentra o cómo quiere usted demostrar el lugar, espacio, dónde? ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora los conectores conclusivos. Conclusivos. Son palabras que expresan una conclusión, o sea, algo yo concluyo en. Ayudan a mostrar que todo lo anterior se va a extraer una conclusión. También pueden expresar que el discurso va a llegar a su fin. Son, por ejemplo, finalmente, en resumen, en síntesis, en definitiva, en conclusión, por último, sintetizado, resumiendo, para concluir, entre otras. Como ejemplo tenemos, para concluir, podemos afirmar que los conectores nos ayudan a conectar ideas de un texto. Una idea mía. Finalmente, ya hemos terminado el día de hoy. Una idea. Alguna idea que concluya. Con los conectores que aquí nos presenta. Guíate de los conectores que aquí están. En resumen, la clase fue hablar de conectores. ¿Ya? Sí, está bien. ¿Cierto? Ya. Hemos hablado de los conectores, ¿verdad? Hemos sintetizado párrafos y hemos aprendido acerca del artículo de la divulgación científica. Eso es lo que hasta el día de hoy hemos aprendido. Ya mismo se me cierra la clase. Revisen la plataforma. ¿Sí quedó claro esto de los conectores? Sí, licenciado. Sí. Los conectores temporales, los espaciales y los conclusivos. Los temporales que hablan de algún tiempo. Eran tres, ¿verdad? Los de posterioridad, el de anterioridad y el de simultaneidad. El del espacio, donde indica un lugar ahí, aquí. Y el de conclusión, entonces, por cuándo puedo concluir qué, ¿verdad? Esos son las palabras claves para los conectores. No se olviden de revisar la plataforma. Estoy con tutorías los días miércoles de 4 a 6. Si es que en algo no comprendieron, ¿de acuerdo? Que tengan una linda noche. Les veo la próxima semana, próximo sábado. Que descansen, chicas. Igualmente, licenciado. Igualmente, licenciada. Igualmente, licenciada, hasta luego, que le vaya muy bien. Gracias, Esmeralda. Igual para luego. todas.